Buenos días, nosotros les vamos a hablar sobre el totalitarismo japonés. Empezó en el año 1905. Nacionalismo japonés, a veces denominado imperialismo japonés cuando se relaciona con el pasado reciente de Japón. Hasta la Segunda Guerra Mundial se refiere a una serie de ideas de tipo nacionalista que ha existido y existe en Japón. Desde el punto de vista político, en los años que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, los fundamentos políticos e ideológicos en los que se basaban las actuaciones del ejército y la marina imperial japonesa se podrían denominar ideología nacionalista japonesa. Esta ideología implica doctrinas ultranacionalistas similares al fascismo. Se trataba de una combinación única y singular de elementos filosóficos, nacionalistas, culturales y religiosos. Este artículo trata sobre la ciudad italiana para el título imperial japonés, véase Emperador de Japón. La figura central era la de Tenno, el emperador, tal y como se veía siendo desde la Constitución belga, que consistía en los intereses del establecimiento. En 1882, el gobierno japonés organizó el Partido Gubernamental Imperial, uno de los primeros partidos nacionalistas del país. Tras la guerra ruso-japonesa, Japón comenzó a denominarse, estableciéndose como un auténtico imperio que incluía Formosa en 1895. En 1895, la península de Letup y Karafuto. En 1905, el Mandato sobre el Pacífico Sur, 1918-1919 y la voluntad de controlar Hudson. Hideki Tojo fue el hijo de un oficial del ejército. El 30 de diciembre de 1884 y el 23 de diciembre de 1948 fue general del primer ministro en Japón en 1941 hasta 1944. También hubo la intelectual de la invasión de Japón en Manchuria. Las luchas más importantes de este movimiento de tipo gobierno totalitario fue la guerra interna y la supremacía del ejército japonés. Las guerras contra China y Rusia fueron guerras totales y requirieron énfasis nacionalistas del sentimiento patriótico. A partir de este periodo, en el santuario de Yasukuni se convirtió en el centro de nuevo sentido patriótico durante la década de 1920 y se organizó conceptualmente a las siguientes maneras de nobleza y aristocracia. Uno de los grandes logros que obtuvieron fue la unión del grupo de ejército de la Segunda Guerra Mundial, dominio militar en Japón en una duración más de 40 años, un gran periodo y dominio de territorios asiáticos y algunos europeos durante la Segunda Guerra Mundial, el dominio sobre China para solidarizarse con máxima potencia asiática. Tras la caída de los gobiernos totalitarios durante la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo japonés fue perdidamente fuerza como consecuencia de su derrota. En la guerra empezaron a haber muchos problemas del gobierno interno, cual llevó a su caída en los años de 1945, aunque existen pero menos fuerza como en su inicio. Los gobiernos totalitarios fueron gobiernos caracterizados por sus ideologías y formas de gobierno basados en guerras armadas e ideologías, las cuales los llevaron a dominar grandes extensiones territoriales y otras naciones. Existieron 5 grandes gobiernos totalitarios, los cuales fueron protagonistas de la Segunda Guerra Mundial. Estos fueron el fascismo, el estalinismo, el nazismo, el franquismo y el militarismo japonés. Estos gobiernos fueron protagonistas y partidarios de la Segunda Guerra Mundial y llegaron a convertirse en grandes potencias a nivel mundial, pero la caída de estas potencias fue surgiendo de manera en que los gobiernos fueron evolucionando y derrocando estos tipos de gobierno por medio de nuevos gobiernos más diplomáticos y liberales.